Un grupo multitudinario de mujeres están planteando muchos tópicos, muchas exigencias, entre ellas la declaración de la emergencia en materia de seguridad, de justicia, por los altos números de femicidio en la provincia y en la ciudad y en el país. Es una realidad realmente lamentable, pero que te da cuenta también, o que lleva también incluido, en donde abrevan otras problemáticas, ¿no? El cupo trans, la paridad en las instituciones estatales, es decir, un sinnúmero de reclamos que son muy interesantes de entender, de discutir y de entender de qué se tratan, y por eso hemos convocado a Claudia Catalín, una militante feminista que además integra estas mesas de discusiones, así que le damos la bienvenida. Gracias, Claudia, por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, contanos un poco a todos los que pasan, a todos aquellos que pasan desprevenidos por calle Salta o por las calles aledañas y encuentran un gran acampe copado, enhorabuena por un montón de mujeres. Sí, así es. Bueno, este año la Mesa Ni Una Menos propone una medida diferente de visibilización de nuestros derechos y nuestras exigencias en camino al 8 de marzo, porque justamente tempranamente este año empezamos las asambleas de la Mesa Ni Una Menos, y una de las propuestas fue iniciar con un acampe feminista de 4 días frente a la municipalidad, con una serie de reclamos y muchas actividades para visibilizar la urgencia que tenemos en nuestros reclamos y prepararnos para el 8 de marzo, donde el Paro Internacional de Mujeres nos va a encontrar una vez más parando el mundo y mostrando que estamos presentes en todos lados, exigiendo la igualdad sobre todo, ¿no? Que, bueno, yo pensaba, igualdad y esto de la libertad de decidir como mujeres son dos premisas básicas de la Revolución Francesa, y sin embargo para las mujeres todavía las estamos pidiendo, todavía estamos mostrando una serie de cuestiones que tienen que resolverse para lograr realmente ejercer nuestros derechos y sentirnos en pie de igualdad con los hombres, junto con el colectivo LGTB, que también nos acompaña en esta lucha y que está integrado a la Mesa de Mujeres para exigir a los 3 poderes del Estado y en los 3 niveles del Estado un montón de medidas que hacen falta para ir superando estas situaciones que terminan en violencia de género, terminan en femicidio, pero tienen un montón de síntomas previos que también hay que atacar para ir eliminando esto que a todos nos preocupa, que es tener una muerta por día en el país, y que es gravísimo, pero que necesita también que se atiendan las causas y que se atiendan las otras situaciones que generan que esto termine tan fatalmente, ¿no? O sea que es una cuestión presupuestaria, evidentemente, pero es una cuestión de conciencia por sobre todo. Sí, yo creo que el problema, como todos los problemas sociales de esta época, es muy complejo. Por eso nosotros, cuando hablamos de los 3 poderes y los 3 niveles, ¿qué decimos? Bueno, hacen falta presupuestos con perspectiva de género, hacen falta políticas públicas con perspectiva de género que atiendan todas estas necesidades. Hace falta un poder judicial que tenga esta perspectiva. ¿Para qué? Para que los jueces, los fiscales, los defensores, todos entiendan cómo tratar y den las medidas de protección adecuadas y, bueno, y resuelvan adecuadamente los casos judiciales. Necesitamos al poder legislativo que establezca las leyes, que si bien las leyes muchas veces son expresiones de deseo, pero van ayudando a concretar y a poder ejercer esos derechos que tenemos pendientes aún, y los necesitamos también en los 3 poderes del Estado: el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. En el Estado provincial estamos pidiendo que también adhiera la ley Micaela, por ejemplo, que es algo que en naciones muy recientes, y es esta obligación de ser formados en perspectiva de género dentro del Estado y del empleo público. También hemos incluido, bueno, que todos tenemos que ser educados en esta nueva mirada, un poco lo que vos decías, el problema es social, el problema lo tenemos todos porque vivimos en una sociedad violenta, y vemos como este síntoma específico frente a las mujeres y el colectivo LGTB, pero realmente estamos viviendo muy mal y todos tenemos que estar comprometidos también en la solución, y la solución pasa desde cada casa, desde la escuela, desde los barrios, desde todas las instituciones sociales y obviamente del Estado, que tiene un rol protagónico a la hora de marcar las políticas, las leyes y la forma de dar respuesta a los ciudadanos concretos. ¿Cómo están acompañando los varones?
Bueno, es una discusión que siempre se tiene al interior de las mesas. Los varones, en este caso la CAMPE es feminista, así que hay actividades que son abiertas, normalmente por la tarde, donde hay intervenciones artísticas, hay algunos debates, hay presentaciones de libros, hay actividades donde no les cerramos la puerta a los varones. Obviamente hay un momento de la noche donde ya a las 21 horas se les pide que se retiren para que queden las mujeres allí acampando. Y lo que decimos es que bueno, los varones también tienen que deconstruirse junto a nosotras, porque todas estamos en un proceso de feminismo con nuestras propias contradicciones y nuestros avances progresivos. Nadie de un día para otro se levanta y dice, bueno, soy feminista. Yo confieso que me costó, porque hace unos años, como vos decías, hasta era mala palabra, uy, feminista, ¿qué es esto? Todo ese apelativo de feminazi tan terrible, sí, claro, con el cual nos identifican. Pero bueno, a partir del año pasado, la verdad que la movida con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, la movida verde, la juventud que se plegó a todos estos reclamos y que ve esta necesidad de que las mujeres estemos a la par en derechos y deberes, bueno, hizo que todos empezáramos a cuestionarnos y a ver que esto de pedir ejercicio de derechos es muy elemental y bueno, es lo que llamamos feminismo, no es una mala palabra, es pedir que nos tratemos de iguales y bueno, así como los varones son parte del problema, también tendrán que ser parte de la solución. Claro. Lo que yo veo es que les cuesta más porque bueno, también ¿qué decimos? El que tiene los privilegios no se lo cuestiona. Y en el caso de la sociedad que estamos criticando, los varones son los que tienen los privilegios, son los de las mesas chicas de los partidos, sí, los empresarios, los que tienen los puestos de poder. Esto, ver las estadísticas a nivel mundial y a nivel nacional, es evidente que hasta en la ciencia, en el arte, en todos lados estamos discutiendo esto, ¿no? De por qué las mujeres, estos techos de cristal que no pueden romper, de estos pisos pegajosos que nos obligan a un montón de tareas del estereotipo femenino atado a lo privado y a las tareas del hogar y a las tareas de cuidado que también queremos romper y queremos compartir con los varones, estas tareas que no son prioridad de las mujeres. Bueno, todo esto es un proceso que, bueno, yo siempre soy optimista y creo que las sociedades evolucionan y a eso vamos, ¿no? No, y que tampoco es ninguna garantía que una mujer ocupe un cargo de conducción o en una empresa o en un estado, porque hemos tenido ejemplos, qué sé yo, hemos tenido 2 veces, en 2 mandatos, una presidenta mujer, que durante toda su gestión rehusó la discusión sobre el aborto, que después, bueno, tiene un giro su mirada, y esto también hay que remarcarlo positivamente, siendo senadora como Cristina Fernández, que vota positivamente por la interrupción del embarazo. Pero también durante la gestión de Cristina hubo la menor cantidad de presupuesto para la emergencia en materia de violencia de género. Sí, sí. Bueno, evidentemente esto tampoco es garantía, como vos bien decías, porque, bueno, fuimos muchas educadas en esta cultura patriarcal y todas estamos cuestionándonos. Cuando uno despierta esa luz de ver, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Y empieza a cuestionarse en qué somos discriminadas, en qué no podemos ejercer los derechos, en qué tenemos más obstáculos. Ahí uno empieza a ver desde otro lado y bueno, esto que decís, muchas mujeres llegaron a puestos relevantes porque aceptaron los códigos que el patriarcado les impone. Entonces no son absolutamente culpables. Bueno, lo ideal es que también hagan este proceso de empezar a revisar y de darles espacios a otras mujeres, porque creo que también lo que hemos demostrado a las mujeres es que somos capaces de superar nuestras individualidades, nuestras ideologías, nuestras afiliaciones partidarias para construir cosas juntas. Bueno, en la CAMPE que estamos llevando adelante ahora demuestra que las mujeres de los distintos partidos políticos, de los distintos gremios, de las organizaciones barriales, las mujeres independientes, que somos muchas, yo me inscribo en una de esas porque no milito en estas mesas, pero voy como independiente y hay muchas como yo también. Están las periodistas, están las artistas, están las docentes, está el colectivo LGTB. Estamos todas, más allá de lo que individualmente queremos reclamar o nos preocupa más o menos, que en esto que vos decías es muy heterogéneo, tenemos una lista de reclamos, pero bueno, todas estamos tras este objetivo de igualdad de derechos, de basta de violencia. Esto como que son los tópicos más importantes que todas reclamamos, más allá de que después se desprenden un montón más y que hacen a esta interesante construcción que tenemos en Argentina de la mesa Ni Una Menos, que es mirada desde muchos lugares del mundo, porque en un estado asambleario, pero de absoluta heterogeneidad, llegamos a consensos, construimos juntas, más allá de lo que uno debería o aquella lealtad que tiene que cumplir. Bueno, el feminismo nos ayudó a construir cosas como mujeres y en pro de todas las mujeres. ¿Sos abolicionista en términos de prostitución?
Me cuesta mucho cerrar una opinión, porque es una de las discusiones más importantes. Es una de las discusiones más duras. Sí. Estoy más cerca del abolicionismo por lo que he ido estudiando, escuchando, y en esto, bueno, lo que más he escuchado es a las mujeres que han salido del sistema. Y bueno, y respeto mucho eso que ellas dicen, de cómo se plantan, y en general las que han salido de estos sistemas de prostitución son abolicionistas. Es un tema que hay que seguir discutiendo, que hay que seguir estudiando, es muy complejo, pero creo que la tendencia incluso en el mundo va por el lado del abolicionismo. Así que no quiero darte ya un blanco-negro en esta famosa grieta que vivimos los argentinos permanente, pero creo que el abolicionismo es más criterioso y más adecuado a las mujeres. Sos una de las personas en la administración pública que tiene el rol de administrador provincial, ¿no? Sí, así es. Es por definición, es la excelencia en la formación del empleado público en nuestra provincia. Es así, digamos, por más que te genere te pongas colorada, bueno, estudiamos mucho que para seas eso. modesta, en la mayoría de los casos que te he consultado. Es esto, digamos, el administrador provincial es por antonomasia el pope del empleo público, de la conducción de la administración pública. Con esta mirada feminista del asunto de la administración pública y la conducción de la administración pública, ¿dónde te hizo más el clic que dijiste? ¿Cómo puede ser que durante tanto tiempo evaluaba con naturalidad esto dentro de la administración pública, que en definitiva tenía un sinnúmero de deficiencias y que se puede mirar de un costado mucho más amplio, mucho más plural, mucho más ecuánime, con mucha más paridad? ¿Tenés algunos 2 o 3 clics que te hayan hecho respecto a este tema? Sí, a ver, digamos, bueno, yo entré a la administración pública en un concurso abierto, pero eliminatorio y anónimo. Yo entré porque se requerían profesionales universitarios, o sea, yo ya era profesional universitario, lo cual me coloca en un lugar de cierto privilegio, esto que decía antes, ¿no? Y yo siempre digo, entré a la administración porque era anónimo y lo hizo la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, y todo lo que rendíamos era sellado, el nombre, nadie sabía quién era, bueno, y logré ingresar. Todos esos años, yo ya tengo mis cuantos años, tengo 25 años casi en la administración pública, bueno, yo confiaba mucho en mis logros, en mi mérito, en mi profesionalización, en mi estudio, en mi capacitación. Era de estas mujeres que, bueno, que por ahí no se preocupaban por la cuestión de género, porque, bueno, me esforcé mucho para hacer las cosas que hice. Y bueno, cuando estaba en el Tribunal Electoral, donde discutíamos muchas veces el tema del cupo, el tercio que tenemos todavía en la provincia vigente, y bueno, a mí un primer clic me lo hizo un hombre que vino a cuestionarme cómo se había aplicado el cupo, que bueno, se hace 1 cada 3 es mujer y se hacen los corrimientos en función de eso. Vino un hombre, un político, que estaba en un lugar de la lista, que me vino a exigir una aplicación diferente del cupo solo porque a él le permitía entrar. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿usted por qué viene con las mujeres acá a pedir esta aplicación de cupo? Porque nunca venían los hombres a pedirme por el cupo, venían las mujeres y hacían guardia hasta que lograban que se aplique si estaban en duda o que las escucháramos. Y ese fue mi primer clic. Digo, los hombres reclaman el cupo cuando les beneficia, ¿no? Y esto también de pagar el cupo. ¿Qué es pagar el cupo en el mundo político partidario de las elecciones? Es, bueno, el que pierde pone la mujer. Claro. Es terrible, o sea, las mujeres ya vienen de entrada perdiendo, vienen en el tercer lugar, en el sexto, en el noveno. Tratan de siempre, es la que va tercera para cumplir la ley a rajatabla, ni más ni menos. Y después esto de perder el cupo, yo decía, bueno, una vez me hacían una entrevista que estábamos discutiendo, no sé, con qué periodista, por teléfono, con una radio, me dice, bueno, el cupo, le digo, bueno, ¿y por qué no pedimos la mitad? Que fue la primera vez que me salió casi naturalmente y sin pensarlo, esto de, bueno, ¿por qué discutimos un tercio? Discutamos lo que realmente es, que es la mitad. Y bueno, y ahí empecé a estudiar, empecé a ver, hay escrito, o sea, esto se estudia hace mucho tiempo en el mundo, internacionalmente, los organismos electorales internacionales. Esto de la paridad es algo que se evalúa como una cuestión de calidad institucional, de calidad democrática. Entonces ahí me plegué al cupo, a la paridad. Empecé después a participar en la Mesa de Mujeres por la Paridad, por esta deuda ya
tan larga de 2 veces tener media sanción de diputados y no lograr que en la Cámara de Senadores se concrete la ley, cuando ya hay 12 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que nos ganaron de mano y tienen ley de paridad para sus elecciones. Los cargos legislativos, sí. Los cargos legislativos, y a nivel nacional también está desde hace un par de años. Esta va a ser la primera elección que la vamos a aplicar. Bueno, empecé a sumarme a la paridad, y lo que me hizo el clic es cuando empezó toda esta andanada de violencia contra las mujeres que empezaron a ser asesinadas por femicidas. La verdad que eso me conmovió, el hecho de ver el modo y la hazaña y todo lo que pasaba con las mujeres. Bueno, yo no me pude quedar al margen y bueno, empecé a participar de la mesa Ni Una Menos. Y bueno, y ahí empezó todo esto de empezar a cuestionarme, empezar a mirar de otro modo y empezar a pensar que una sociedad que nos iguale va a ser una sociedad mejor y una sociedad más justa. Y todos tenemos que participar en eso y bueno, o sea, yo la verdad que de la administración pública soy bastante privilegiada en el sentido, bueno, tengo mi trabajo, es un trabajo estable, que bueno, ya sabemos los que están afuera de la administración lo diferente que es, ¿no? Pero bueno, a mí me lo cuestionó toda esta serie de cosas que como que se fueron juntando hasta que uno dice, bueno, no me puedo quedar al margen de esto y de algún modo tengo que participar. Y ahí me involucré y ahí empecé a decirme feminista. Te hago una pregunta personal, si querés la respondes. ¿Tenés familia? Sí, soy casada, tengo 2 hijos grandes ya. ¿Y cómo? Va a sonar medio machirula la pregunta. Pero tiene que ver con cosas que me están pasando últimamente, con la cuestión de el trabajo sobre lo irónico y sobre lo literal. Hay como poca... Charlando con vos es mucho más fácil porque tenés una mirada más integradora, me parece, del asunto. Pero... Es casi imposible incorporar desde el varón la ironía o un chiste irónico sobre el fenómeno feminista, porque enseguida la devolución es terrible. ¿Sentís que eso es transversal, que es una cuestión que se da en todo el colectivo? ¿Sentís que eso es algo para trabajar, que no se puede responder con virulencia tal vez a un chiste? Y la segunda es... puertas adentro de la casa, ¿cómo se está tramitando toda esta cuestión del feminismo, que es novedoso para vos, por lo que comentaste, pero es novedoso también para el resto de tu familia? Sí, a ver, yo creo que todos son procesos y que todos vamos evolucionando y son construcciones permanentes. Nadie puede decir, bueno, ya me puedo, esto de feministrómetro que muchas mujeres criticamos de otras, vos no, o sea, eso me parece que no debemos caer en eso. Y creo que todos vamos construyendo colectivamente, nadie construye solo, que eso es lo que me gusta de las mujeres. Ninguna piensa en las soluciones individuales. Más allá de nuestras individualidades, nosotros creemos en soluciones colectivas y en luchas colectivas. Entonces, en las familias también hay que hacer trabajo. También hay que ir revisando y es un trabajo conjunto. Obviamente hay que repartir las tareas del hogar, eso cuesta trabajo, o sea, yo naturalmente me gusta cocinar, entonces cocino, pero bueno, también el resto en casa cocina y no me gusta lavar los platos, pero también los lavo y mi esposo también lava los platos y mi hijo de vez en cuando lava los... y así, vamos, porque hay que ir construyendo y hay que ir buscando estos nuevos acuerdos a partir de uno se da cuenta, bueno, ¿por qué los varones en las casas se quedan sentados y las mujeres de la casa levantan los platos, van a la cocina, lavan? Bueno, no. Empecemos a revisar que eso no está bien, no está bueno que unos tengan privilegios de quedarse sentados a hacer sobremesa y las otras tengan que levantarse a servir. Compartamos esas tareas. Bueno, todos estamos en ese camino, creo. Bueno, es lo interesante, ¿no? Porque fuimos criados en culturas patriarcales y seguramente repetimos muchas cosas de esa cultura patriarcal a la hora de criar a los hijos. Y bueno, y seguramente podemos revisar y podemos intentar rectificar, llamar a la reflexión, repensarnos. Yo, o sea, creo mucho que desde lo individual uno tiene que hacer su propia tarea y después, bueno, ir haciendo también en conjunto. Así que no puedo decir que, bueno, ya me saqué un 10 en ese tema. Vamos trabajando y vamos tratando de lograrlo y creo que la sociedad va a ser reflejo de esos también trabajos pequeños que hagamos cada uno desde su persona y desde sus entornos familiares, laborales,
en todos los espacios, la tarea es en todos los espacios. Gracias, Claudia, por haber No, venido. por favor, un gusto. Gracias.